Vamos a entrarle de lleno a los documentos que tenemos sobre la mesa hoy. Para este análisis a fondo revisamos una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, específicamente el amparo directo en revisión 3320/2025. Que, de entrada, suena a un expediente técnico más, pero la propia Corte publicó una versión en lenguaje sencillo que la verdad nos permite ver la historia real detrás del papeleo. Exacto. Y la misión de hoy es desmenuzar cómo una batalla legal por una pensión del IMSS terminó cambiando por completo la definición de lo que la ley considera familia. Y los propios límites de la seguridad social, claro. Porque lo que atrapa de inmediato al leer los hechos es, pues, la situación tan humana. Hablamos de un médico familiar del IMSS que fallece sin dejar esposa ni hijos. Y aquí es donde entra la figura central del caso, su tía. Así es. Resulta que los padres del médico murieron cuando él tenía 12 años. Y fue esta tía quien lo acogió. Lo crió y pagó su educación. Vivieron juntos más de 40 años bajo el mismo techo. Yo estoy impresionado con ese dato de los 40 años. Y un factor fundamental es que durante los últimos 20 años, ella dependía económicamente de él por completo. Sí, al 100%. Entonces, al fallecer el médico, pues la tía solicita la famosa pensión por ascendencia que otorga un 20% de la pensión del trabajador. Ajá. Pero se topa de frente con la burocracia del IMSS y posteriormente con la negativa de un tribunal colegiado. Claro, porque el obstáculo principal fue el artículo 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS. Ese texto dice que la pensión es exclusivamente para ascendientes. O sea que para entender el lenguaje legal de forma sencilla, imaginemos el árbol genealógico. La ley sube en línea recta hacia los padres, abuelos o bisabuelos. Exactamente. Pero para llegar a una tía hay que moverse hacia los lados en ese esquema. A esto se le llama ser un familiar colateral de tercer grado. Y el tribunal colegiado argumentó que los contratos colectivos, especialmente cuando otorgan beneficios superiores a la ley, deben interpretarse al pie de la letra. Su lógica era que no se pueden extender prestaciones a otros familiares si el texto no los menciona explícitamente, que hasta cierto punto es un argumento válido desde una visión estrictamente laboral y burocrática. Totalmente. La regla dice ascendientes en línea recta, y bajo esa óptica simplemente le cerraron la puerta. Pero a ver, el tribunal colegiado tenía ese punto válido sobre la interpretación estricta. ¿Cómo justificó la Suprema Corte saltarse un texto tan específico? Pues ahí es donde el análisis se vuelve fascinante. Estoy convencida de que es un cambio de paradigma. La Corte determinó que no se puede aplicar un reglamento laboral de forma aislada cuando hay derechos constitucionales en juego. Claro, al hacer un balance, los ministros concluyeron que apegarse rígidamente al texto de ese contrato violaba el derecho a la seguridad social, a la protección de la familia y a la igualdad. Es decir, la Corte recordó cuál es el propósito real de la seguridad social en primer lugar. Que su objetivo principal no está diseñado para premiar la genética o palomear casillas en un árbol genealógico. Exacto. Está diseñado para proteger la subsistencia de quienes dependían económicamente del trabajador principal ante una contingencia imprevista. Porque si se le negaba la pensión a la tía, se le dejaba en un estado de vulnerabilidad total, ignorando la realidad material de esa relación de cuidado. Exactamente. Exigir que el beneficio se limite solo a quienes tienen el título biológico de padres es discriminatorio cuando excluye a alguien que en la práctica social desempeñó exactamente el mismo rol de madre. O sea, la Corte establece que la familia es completamente dinámica. Así es. Si alguien asume el rol de progenitor, cría al trabajador desde la niñez y existe un vínculo real de afecto, solidaridad y dependencia económica, pues el parentesco consanguíneo directo pasa a un segundo plano. Lo que este fallo nos deja ver es cómo las realidades sociales están empujando a las instituciones burocráticas a flexibilizar etiquetas muy rígidas. Ya no basta con revisar actas de nacimiento. El derecho actual tiene que reconocer y proteger las redes de apoyo reales de las personas. Al final del día, para quien busca estar bien informado, el mensaje de esta resolución es clarísimo. La dependencia económica y los lazos inquebrantables de cuidado mutuo tienen muchísimo más peso que un título estricto en el papel. Totalmente. Es el reconocimiento legal de que la familia se define por el cuidado y la convivencia, no solo por la línea de sangre. Y eso deja una pregunta bastante interesante sobre la mesa para el futuro.
Si el sistema de seguridad social ya es capaz de equiparar legalmente a una tía con una madre, basándose en la convivencia, el afecto y el cuidado mutuo, Ajá. cabe preguntarse, ¿abrirá esto la puerta para que figuras como amigos íntimos o cuidadores informales que cohabitan y dependen económicamente de alguien reclamen derechos similares más adelante? Uy, es un escenario que sin duda cambiaría por completo la forma en que entendemos las prestaciones sociales.